Cruzar un puente no siempre significa alcanzar la otra orilla. A veces implica enfrentarse a los límites de lo imaginable, desde colosos que parecen vencer la gravedad hasta pasarelas capaces de acelerar el corazón. El planeta reúne construcciones que trascienden por completo el acero y el hormigón. En este viaje no contemplaremos obras comunes, avanzaremos sobre gigantes suspendidos en el vacío, rutas que se desvanecen sobre mares interminables y diseños dignos de una era futura. Prepárate para descubrirlos, contener la respiración y preguntarte qué sentirías si de pronto el suelo desapareciera bajo cada uno de tus pasos, sin previo aviso. Puente colgante Charles Quonen, Suiza. En las alturas del cantón del Valais, una pasarela parece coser dos laderas que la montaña había separado durante siglos. El puente Charles Quonen se extiende cerca de 500 metros entre Zermatt y Gratchen, formando una cinta metálica tan fina que casi desaparece ante la grandeza de los Alpes. Su anchura de apenas 65 centímetros obliga a avanzar con atención mientras el suelo de rejilla deja pasar el paisaje bajo cada paso. A un lado se levantan bosques de alerces, al otro cumbres cubiertas de nieve dominadas por la silueta inolvidable del Cervino. Atravesarlo cambia por completo la idea de una caminata alpina. Aquí no hay motores, edificios ni multitudes que distraigan únicamente el sonido del viento, el crujido de las botas y un ligero balanceo que recuerda dónde te encuentras. La seguridad de la ingeniería suiza permite disfrutar del recorrido, pero ninguna estructura puede evitar esa mezcla de respeto y libertad que nace al contemplar el vacío. Durante unos minutos, todo parece reducirse a una estrecha línea suspendida entre roca, hielo y cielo. El Charles Quonen no es solamente un atajo para senderistas, es una pausa radical frente al ruido cotidiano, una invitación a respirar despacio y recordar que la naturaleza siempre consigue hacernos sentir pequeños. Al alcanzar la otra orilla, descubres que el destino no era el sendero, sino vencer tus dudas. Titles Cliff Walk, Suiza. Si el Charles Quonen parece suspendido sobre el vacío, el Titlis Cliff Walk coloca al viajero frente a la inmensidad. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, esta pasarela de 100 metros se extiende entre nieve, roca y nubes que cambian a cada instante. Su grandeza no depende de la distancia sino del escenario. El aire escasea, la temperatura desciende y las cumbres se abren alrededor como un territorio blanco sin límites. Avanzar por ella es sentir que Europa termina allí, justo donde el camino queda colgado sobre la montaña. Sin embargo, el miedo nunca llega a dominar la experiencia.
La estructura transmite una firmeza tranquilizadora, fruto de una ingeniería diseñada para resistir viento, hielo y condiciones imprevisibles. Mientras los cables vibran y el metal responde bajo las botas, todo lo demás desaparece. No hay prisa, ruido ni distracciones, solo respiración, altura y paisaje. El Titleist Cliff Walk convierte unos minutos de recorrido en una memoria difícil de borrar. No se visita únicamente para conseguir una imagen espectacular, sino para recordar lo intensa que puede sentirse la vida cuando el mundo parece quedar muy abajo. Y tras caminar sobre este reino helado, la ruta continúa hacia un puente capaz de unir no montañas, sino países. Puente de vidrio de Zhangjiajie, China. En Zhangjiajie, las montañas parecen elevarse desde la niebla como columnas de otro mundo. Entre esos picos cubiertos de bosque, una franja transparente une dos extremos del cañón a casi 300 metros sobre el vacío. El puente de vidrio, con 430 metros de recorrido, convierte un simple trayecto en una experiencia capaz de acelerar el corazón desde el primer paso. Aquí no existe la posibilidad de olvidar dónde estás. El suelo deja ver las copas de los árboles, las paredes rocosas y una caída que parece interminable. Algunos avanzan con seguridad, otros se detienen, se agachan o buscan apoyo antes de continuar. Sin embargo, el miedo comparte espacio con el asombro. A cada lado se abre uno de los paisajes más extraordinarios de China, famoso por sus formas verticales y su atmósfera casi irreal. Cruzarlo no consiste únicamente en llegar al otro extremo, sino en descubrir cuánto control conservas cuando nada parece sostenerte. Viaducto de Millau, Francia. Francia no se define únicamente por sus castillos, sus viñedos y sus quesos de carácter. También alberga una de las construcciones más refinadas del mundo. Suspendido sobre el valle del Tarn, el viaducto de Millau se extiende con una delicadeza sorprendente, como si navegara por encima de un océano de niebla. Su punto más alto alcanza los 343 metros, superando incluso a la Torre Eiffel. Diseñada por Norman Foster, esta obra demuestra que la ingeniería puede ser útil, audaz y al mismo tiempo extraordinariamente hermosa. Lo que verdaderamente cautiva es su perfil. No domina el paisaje, lo acompaña. Sus pilares recuerdan a los mástiles de un velero, mientras sus líneas limpias evocan una escultura llegada del futuro. Conducir sobre él produce la extraña sensación de avanzar hacia otra época sin abandonar la calma rural de Occitania.
Tal vez esa sea su mayor virtud, haber transformado una autopista en una presencia capaz de mejorar el escenario que atraviesa. Entre campos, pueblos medievales y antiguas construcciones de piedra, el viaducto introduce la modernidad sin alterar el equilibrio del entorno. Y después de esta muestra de elegancia y ligereza, llega el turno de una estructura muy diferente, menos futurista, pero cargada con más de un siglo de historia e inconfundible espíritu industrial. Puente del Gran Cañón de Huajiang, China. Para quienes temen a las alturas, este gigante puede convertir el cruce en una auténtica prueba de valentía. Elevado unos asombrosos 625 metros sobre el río Beipan, el puente del Gran Cañón de Huajiang no es simplemente una obra maestra de la ingeniería, sino una respuesta audaz a uno de los paisajes más abruptos de China. A su alrededor, Guizhou despliega un escenario casi irreal: montañas kársticas, valles profundos y bancos de niebla que envuelven el horizonte, como si la tierra aún estuviera tomando forma. Sin embargo, lo que más impresiona no es únicamente su altura, sino la sensación de avanzar por encima de un territorio donde la naturaleza continúa imponiendo sus propias reglas. Atravesarlo es como deslizarse entre las nubes mientras el viento roza el rostro, y el abismo recuerda la enorme distancia que separa el puente del fondo del cañón. La diversidad cultural de Guizhou, marcada por comunidades étnicas y tradiciones centenarias, añade además un rostro humano a esta estructura monumental. Aquí viajar no consiste solo en conectar dos lugares, sino en detenerse, mirar alrededor y comprender que la ingeniería también puede provocar asombro. Y si China abre este recorrido rozando el cielo, el próximo puente confirma que Europa también sabe transformar una carretera en arte. Puente Nampu, China. En Shanghái, hasta las carreteras parecen negarse a seguir líneas convencionales. El puente Nampu surge entre torres avenidas y luces como una pieza de ingeniería, pensada para una metrópolis que jamás se detiene. Su elemento más memorable no está sobre el río, sino antes de alcanzarlo una enorme rampa circular, que gira sobre sí misma para ganar altura sin devorar el escaso terreno disponible. Desde el cielo, el trazado recuerda a un remolino perfectamente calculado atrapado entre edificios. Durante el día, la estructura muestra su lado práctico. Al anochecer se transforma en espectáculo ante nuestros propios ojos. Los faros recorren la espiral formando anillos móviles, mientras el resplandor urbano convierte el hormigón en una cinta luminosa suspendida sobre Shanghái. Cada vehículo que asciende parece incorporarse al ritmo acelerado de la ciudad.
El Nampu no intenta escapar del desorden metropolitano, sino dominarlo con geometría, precisión y movimiento. Más que conectar dos orillas, demuestra cómo una limitación puede convertirse en identidad. En una ciudad obligada a crecer hacia arriba, incluso el camino de entrada a un puente termina pareciendo una obra futurista. Puente Helix, Singapur. En el corazón de Marina Bay, una estructura metálica parece girar sobre sí misma mientras acompaña a los peatones entre dos zonas emblemáticas de Singapur. El puente Helix fue concebido a partir de la forma de una doble hélice, y esa inspiración científica se percibe en cada curva. Sus tubos de acero inoxidable envuelven el recorrido como una armadura, creando sombras cambiantes durante el día y una imagen distinta cuando la ciudad enciende sus luces. Al anochecer, miles de puntos LED resaltan la geometría del puente y convierten el paseo en una escena casi cinematográfica. Desde sus plataformas laterales se observan los rascacielos, los jardines y los reflejos sobre el agua reunidos en uno de los paisajes urbanos más reconocibles de Asia. Aunque siempre hay movimiento, el recorrido invita a reducir el paso, mirar alrededor y descubrir ángulos de la bahía. El Helix no busca dominar el horizonte, sino integrarse en él con inteligencia y delicadeza. Es una muestra de cómo Singapur combina ciencia, diseño y vida cotidiana, sin separar unos elementos de otros. Después de esta visión luminosa del futuro, el camino conduce hacia un escenario más antiguo, donde la historia permanece grabada en cada piedra. Puente de Vizcaya, España. En el norte de España, donde la lluvia forma parte del paisaje y la gastronomía se vive casi como una devoción, se alza el célebre puente colgante de Portugalete, aunque en realidad se trate de un puente transbordador. Inaugurado en 1893, este coloso de hierro puede considerarse uno de los grandes antepasados de la ingeniería moderna, y presume con razón de ser patrimonio de la humanidad. Su mecanismo permite que los barcos naveguen por debajo, mientras pasajeros y vehículos cruzan el río en una barquilla suspendida digna de una historia de Julio Verne. Es hierro, memoria industrial y carácter vasco, todo unido en una estructura que ha envejecido con una elegancia difícil de imitar. El puente de Vizcaya demuestra que las obras antiguas poseen una personalidad que muchas construcciones actuales nunca alcanzan. Hay algo profundamente evocador en escuchar el roce de los cables mientras se atraviesa el Nervión, imaginando aquellos años en los que la ría estaba cubierta de barcos de vapor y cargamentos de mineral.
Para los habitantes de la zona, forma parte de la vida diaria, casi como un vecino silencioso que siempre ha estado allí. Y precisamente esa cercanía lo vuelve único. Quien suba a la pasarela superior descubrirá una panorámica magnífica del Abra y del mar Cantábrico con Bilbao y sus alrededores, extendiéndose al fondo como un inmenso escenario abierto. Puente Vasco da Gama, Portugal. Lisboa es conocida por sus empinadas colinas, sus tranvías amarillos y la melancolía de sus fados, pero el Puente Vasco da Gama representa su rostro más moderno y ambicioso. Con más de 12 kilómetros de longitud, esta inmensa estructura parece desvanecerse en el horizonte del estuario del Tajo. Fue construida con motivo de la Expo de 1998 para reducir la congestión de la ciudad y mejorar la conexión entre el norte y el sur de Portugal. Desde entonces se ha convertido en una arteria esencial, larga, elegante e imponente, cuya suave curvatura parece extenderse hasta abrazar el Atlántico. Atravesarlo en coche produce una sensación extrañamente serena. El agua se prolonga hasta donde alcanza la vista, mientras Lisboa se hace cada vez más pequeña en el retrovisor. Portugal ha sabido unir su pasado de navegantes y exploradores con una obra de ingeniería que mira decididamente hacia el futuro. El puente no solo honra al célebre marino que le da nombre, sino que también transmite el deseo de avanzar, descubrir y llegar más lejos. Es como una ruta suspendida sobre el Tajo, un camino casi interminable que recuerda que toda gran travesía comienza cuando alguien se atreve a cruzar más allá de lo conocido. Puente de Río Antirrio, Grecia. Entre la Grecia continental y el Peloponeso, 4 torres emergen del Golfo de Corinto como mástiles de una embarcación imposible. El puente de Río Antirrio nació donde construir parecía una mala idea. El fondo marino es profundo e inestable. Los vientos cambian con violencia y la tierra tiembla con frecuencia. En lugar de dominar estas fuerzas, sus diseñadores crearon una estructura capaz de moverse con ellas. Por eso sus cables blancos y su calzada suspendida transmiten una ligereza inesperada sobre un escenario marcado por terremotos y corrientes poderosas. Lo extraordinario permanece oculto bajo la superficie. Sus gigantescas bases descansan sobre un terreno reforzado, mientras sistemas permiten que el puente absorba desplazamientos sin perder estabilidad. Desde el vehículo, sin embargo, nada revela esa batalla silenciosa. El trayecto resulta sereno, abierto y casi contemplativo, con el azul extendiéndose a ambos lados. Antes de su inauguración, cruzar entre Río y Antirrio significaba depender de los ferries y del estado del mar.
Hoy este paso ha acortado distancias y cambiado la vida cotidiana de toda la región. No es únicamente una conexión entre costas, sino una lección sobre flexibilidad. Sobrevivir no siempre significa permanecer inmóvil. Cruzarías tranquilamente sabiendo que el suelo puede temblar bajo el mar. Puente de Øresund, Suecia y Dinamarca. Entre Dinamarca y Suecia, el horizonte guarda una de las rutas más sorprendentes de Europa. El enlace de Øresund parte de Copenhague sobre una isla artificial, se hunde después bajo las aguas y finalmente emerge convertido en un largo puente rumbo a Malmö. Son casi 16 kilómetros, donde 3 soluciones distintas forman un único viaje limpio, preciso y perfectamente integrado en el paisaje. Lo más memorable ocurre cuando el camino parece terminar frente al mar. Sin detenerse, los vehículos descienden hacia el túnel y abandonan un país bajo las olas para aparecer poco después en otro. Sobre la superficie, el Báltico permanece abierto y sereno, acompañado por hileras de aerogeneradores que giran lentamente al ritmo del viento. Nada en esta obra necesita exageración, su grandeza está en hacer sencillo lo extraordinario. El Øresund acerca ciudades, culturas y vidas cotidianas con una discreción admirable. Pero tras esta frontera atravesada casi sin notarlo, el viaje se dirige hacia un territorio donde cada estructura debe enfrentarse a un adversario mucho más implacable: el hielo. Puente de la Confederación, Canadá. Sobre las aguas del estrecho de Northumberland, una línea de hormigón une la isla del Príncipe Eduardo con el continente canadiense. El Puente de la Confederación recorre 12,9 kilómetros por una región donde el invierno transforma el mar en un campo móvil de hielo. Por eso sus pilares fueron diseñados con formas capaces de romper y desviar placas congeladas antes de que golpeen la estructura. Desde lejos parece una serpiente gris avanzando sobre el Atlántico firme frente a un paisaje que cambia de carácter cada estación. Atravesarlo produce una sensación distinta a la de cualquier carretera común. Durante varios minutos la tierra desaparece y solo quedan el cielo, el agua y una curva interminable extendiéndose hacia el horizonte. En los días despejados, la luz del norte vuelve nítido cada detalle. Cuando llega el frío, el entorno adquiere una belleza silenciosa y severa. Para los habitantes de la isla,
Este paso representa mucho más que comodidad, es la conexión permanente con servicios, comercio y oportunidades. El puente de la Confederación demuestra que la ingeniería puede adaptarse a un territorio extremo sin borrar su inmensidad, creando un camino duradero, allí donde antes el clima imponía reglas. Puente de la isla Ruski, Rusia. Frente a las costas de Vladivostok, donde el Pacífico se vuelve gris y el invierno endurece cada paisaje, el puente de la isla Ruski cruza el estrecho como una enorme puerta abierta hacia el mar. Sus torres se elevan por encima de la bahía y sostienen una red de cables que recuerda las cuerdas de un instrumento gigantesco. No parece una carretera convencional, sino una línea de tensión trazada entre la ciudad y una isla que durante mucho tiempo permaneció apartada. Su grandeza se entiende mejor cuando el tiempo empeora. Bajo ráfagas violentas, temperaturas extremas y bancos de niebla que borran el horizonte, la estructura continúa firme, casi indiferente al clima, sin ofrecer jamás una sensación de fragilidad. Los cables decorados con los colores nacionales añaden una presencia solemne a un diseño que combina fuerza y equilibrio. En días despejados, el puente domina el Bósforo oriental. Cuando las nubes descienden, sus torres desaparecen y la calzada parece conducir hacia ninguna parte. Cruzarlo durante el invierno debe sentirse como avanzar por una frontera suspendida entre hielo, agua y cielo. Lo atravesarías cuando el viento sacude la bahía. Cuéntanoslo en los comentarios. Porque si esta obra demuestra cómo dominar un entorno hostil, la siguiente transforma el vacío bajo los pies en su principal espectáculo. Puente Juscelino Kubitschek, Brasil. Brasilia nació para sorprender desde el aire, pero algunas de sus mejores formas se descubren junto al agua. Sobre el lago Paranoá, el puente Juscelino Kubitschek aparece como una composición en movimiento. Tres grandes arcos cruzan la calzada en direcciones distintas y crean una silueta que cambia según el punto desde el que se observe. Diseñado por Alexandre Chan, no pretende imponerse por sus dimensiones, sino conquistar por equilibrio, ritmo y originalidad. Al caer la tarde, cuando el cielo se vuelve dorado y las luces comienzan a encenderse, toda la estructura parece reflejar la energía moderna de la capital brasileña. Lo más especial es que el puente no se limita a unir dos orillas. También organiza la vida que ocurre alrededor del lago. Ciclistas corredores, familias y aficionados a los deportes acuáticos convierten sus alrededores en un espacio lleno de actividad. Sus curvas rompen con la geometría estricta de Brasilia y aportan una sensación inesperada de ligereza.
Es una obra seria que sin embargo parece moverse al ritmo de la ciudad. Quien lo contempla entiende que una infraestructura puede ser útil sin renunciar a emocionar. Y cuando sus arcos se iluminan sobre el agua, resulta casi imposible marcharse sin llevarse una colección entera de fotografías desde cada uno de sus ángulos. Puente colgante de Geierlei, Alemania. Entre los densos bosques de Hunsrück, el Geierlei aparece como una línea delicada tendida sobre un profundo valle alemán. Sus 360 metros de longitud unen dos senderos a casi 100 metros del suelo, sin recurrir a torres monumentales ni estructuras pesadas. Cables de acero, barandillas de malla y estrechas tablas de alerce forman un paso sencillo que permite sentir cada movimiento del puente. Desde su apertura, esta pasarela ha convertido un rincón tranquilo en punto de encuentro para excursionistas, familias y viajeros atraídos por el paisaje y la emoción de caminar sobre el vacío. La mejor época para descubrirlo llega con el otoño, cuando las copas de los árboles adoptan tonos dorados, rojizos y cobrizos. Entonces, cruzar el valle se parece menos a visitar una atracción y más a internarse lentamente en una pintura. El viento mueve las ramas, la madera responde bajo las botas y el bosque amortigua cualquier ruido lejano. Aunque muchos llegan buscando una fotografía espectacular, el Geierlei termina ofreciendo algo más profundo, unos minutos de atención absoluta. Aquí la aventura no necesita velocidad ni grandes efectos, solamente altura, silencio y el valor suficiente para seguir caminando hasta alcanzar la otra orilla, con todos los sentidos despiertos. Puente del Gran Belt, Dinamarca. Entre las islas de Selandia y Fionia, el Puente del Gran Belt atraviesa una de las rutas marítimas más importantes de Dinamarca. Antes de su construcción, este trayecto dependía de transbordadores y de largas esperas condicionadas por el clima. Hoy, una inmensa combinación de túneles, viaductos y tramos suspendidos mantiene conectado el país. En su sección oriental, dos torres gigantes sostienen un vano central elevado sobre el Báltico, permitiendo que enormes buques naveguen por debajo sin interrumpir el tráfico que avanza sobre la calzada. La experiencia de cruzarlo está marcada por la amplitud y el orden. Durante varios kilómetros, el mar ocupa todo el paisaje, mientras las líneas de cables forman una geometría precisa contra el cielo del norte. No necesita adornos para resultar impresionante su belleza. Nace de la proporción, la estabilidad y la manera natural en que se integra en el horizonte.
Para Dinamarca, esta estructura no solo redujo distancias, sino que transformó los desplazamientos diarios, el comercio y la relación entre sus islas. Avanzar por ella es comprender cómo una obra funcional puede convertirse en símbolo nacional. El Gran Belt demuestra que conectar territorios también significa acercar comunidades y convertir una antigua separación marítima en un camino permanente. Puente Baluarte Bicentenario, México. En plena Sierra Madre Occidental, el Puente Baluarte atraviesa un territorio de barrancos profundos, pendientes abruptas y montañas que durante décadas dificultaron cualquier desplazamiento. La estructura se eleva a 403 metros sobre el río Baluarte, marcando el límite entre Durango y Sinaloa. Antes de su construcción, recorrer esta región significaba enfrentarse a las curvas estrechas del famoso Espinazo del Diablo. Hoy la carretera cruza el vacío mediante una obra monumental de acero y concreto, que parece extenderse directamente entre las nubes. Desde su tramo central, la sierra se abre en todas direcciones con una escala difícil de comprender. Los bosques cubren las laderas. Las aves sobrevuelan el cañón y el suelo queda tan lejos que casi desaparece entre la vegetación. Más que reducir el tiempo de viaje, el Baluarte transformó la relación entre dos estados separados por una geografía imponente. También reveló otro rostro de México lejos de las costas turísticas y marcado por montañas salvajes, carreteras elevadas y paisajes infinitos. Atravesarlo produce una mezcla de admiración y vértigo, porque cada metro recuerda la complejidad de construir en este lugar. Es una demostración de cómo la ingeniería puede abrir caminos sin disminuir la grandeza del territorio que atraviesa ante los viajeros. Puente de 1915, Çanakkale, Turquía. Entre las costas de Europa y Asia, el puente de 1915. Çanakkale atraviesa los Dardanelos como una nueva puerta sobre uno de los estrechos más históricos del planeta. Su vano central alcanza 0,23 metros, una cifra elegida con intención simbólica y convertida en récord mundial entre los puentes colgantes. Dos enormes torres rojas se elevan sobre el agua, sosteniendo una calzada aerodinámica diseñada para resistir los fuertes vientos de la zona. Donde antes los viajeros dependían de largos trayectos en ferry, ahora existe una conexión directa que acerca ciudades, regiones y continentes enteros. Recorrerlo significa avanzar sobre un escenario marcado por siglos de navegación, comercio y conflictos. Bajo la carretera pasaron antiguas flotas, ejércitos y barcos que disputaron el control de este paso estratégico.
Sin embargo, la estructura no transmite pesadez. Sus cables dibujan líneas limpias contra el cielo y hacen que sus dimensiones parezcan sorprendentemente ligeras sobre el azul. El 1915. Çanakkale une memoria y modernidad en un mismo horizonte. Recuerda el pasado, celebra un momento decisivo de Turquía y proyecta su mirada hacia el futuro. Frente a una obra de esta escala, el mar deja de parecer una frontera y se convierte en el espacio donde dos orillas finalmente encuentran un camino común y duradero. Stari Most, Bosnia y Herzegovina. Sobre el río Neretva, el Stari Most dibuja una curva perfecta entre las dos mitades de Mostar. Levantado en el siglo XVI bajo el Imperio Otomano, este puente de piedra fue durante siglos mucho más que un paso cotidiano. Mercaderes vecinos y viajeros lo cruzaban llevando consigo idiomas, costumbres y creencias distintas. Su caída durante la guerra de los años 90 convirtió aquella ausencia en una herida visible. Años después, maestros canteros recuperaron su silueta mediante materiales y métodos completamente tradicionales. Caminar hoy por su superficie inclinada permite sentir cómo pasado y presente continúan unidos. Desde lo alto, el Neretva aparece intenso y turquesa, encerrado entre fachadas antiguas y calles de piedra. En ciertos momentos, los saltadores de Mostar se lanzan al agua desde el arco manteniendo una tradición que exige preparación y coraje. Cerca las cafeterías sirven café bosnio mientras la ciudad avanza sin perder su memoria. El Stari Most conmueve porque demuestra que reconstruir no significa borrar las cicatrices, sino convertirlas en una razón para permanecer unidos. Langkawi Sky Bridge, Malaysia. En lo alto del monte Mat Singkang, una pasarela curva se asoma sobre el paisaje tropical de Langkawi. Para alcanzarla, primero hay que subir en teleférico por encima de una selva milenaria, mientras las laderas y el mar aparecen lentamente bajo la cabina. El puente mide 125 metros y descansa sobre un único pilar central del que parten cables que sostienen toda la estructura. Vista desde la distancia, su forma parece una cinta metálica colocada con precisión entre las montañas. Al pisarla, el entorno adquiere otra dimensión. La plataforma avanza suavemente sobre el vacío, acompañada por el viento y los sonidos apagados del bosque.
A cada lado, las copas de los árboles cubren las pendientes como una alfombra interminable, mientras las islas cercanas emergen entre la bruma. Cuando el cielo está despejado, también pueden distinguirse las costas de Tailandia. El Langkawi Sky Bridge no intenta dominar este escenario, sino ofrecer una manera diferente de contemplarlo desde las alturas sin alterar la armonía natural del lugar. Aquí arquitectura y naturaleza mantienen un diálogo silencioso. Después de este paseo suspendido sobre la jungla, el viaje abandona la delicadeza de las curvas y se dirige hacia construcciones de dimensiones verdaderamente monumentales. Puente de la bahía de Hangzhou, China. Sobre el mar de China Oriental, una carretera de 36 kilómetros conecta las costas de Zhejiang, atravesando un paisaje dominado por agua y cielo. El puente de la bahía de Hangzhou sigue una prolongada curva en forma de S, diseñada para adaptarse al entorno y romper la sensación de una línea interminable. Durante el recorrido, las orillas terminan desapareciendo y el vehículo parece avanzar por una franja suspendida en medio del océano. En el centro del cruce aparece una isla artificial que funciona como área de descanso y punto de observación. Allí los viajeros pueden detenerse y comprender la verdadera escala de una construcción que desde la carretera resulta difícil de abarcar. Los cables presentan diferentes tonalidades para aportar variedad visual y ayudar a mantener alerta a quien conduce durante tantos kilómetros. Cada elemento demuestra que el diseño tuvo en cuenta no solo la resistencia de la estructura, sino también la percepción del trayecto. Atravesarlo es experimentar cómo una enorme extensión marina deja de separar territorios y comienza a unirlos. Por unos minutos no existen ciudades ni montañas alrededor, únicamente una carretera avanzando hacia el horizonte. ¿Conducirías por un camino donde la tierra desaparece completamente? Puente Nuevo de Ronda, España. En Ronda, la piedra no solo sostiene edificios, también une dos partes de una ciudad, separadas por un abismo. El Puente Nuevo cruza el profundo Tajo de Ronda, una garganta cercana a los 100 metros que divide el paisaje urbano andaluz. Construido en el siglo XVIII, su gran arco central parece prolongar las paredes del desfiladero, hasta el punto de resultar difícil imaginar este lugar sin su presencia. De un lado quedan las calles antiguas, del otro, la expansión moderna.
Entre ambas orillas, la historia permanece apoyada sobre roca. Su silueta domina el horizonte desde cualquier sendero cercano. Contemplarlo desde los miradores permite descubrir cómo cambia con cada hora. Durante la mañana, la piedra muestra tonos fríos y severos. Al caer la tarde, el sol enciende el cañón y suaviza sus formas. Las aves cruzan frente a los arcos, el río resuena abajo y la distancia transforma cada sonido. Al acercarse a sus balcones, el cuerpo percibe la profundidad antes incluso de mirar hacia el fondo. El puente nuevo no necesita tecnología futurista ni dimensiones descomunales para impresionar. Su fuerza nace de la armonía entre arquitectura, paisaje y memoria. Cruzarlo significa pasar de una época a otra en pocos pasos. Y después de este instante detenido sobre Andalucía, el recorrido continúa hacia una ciudad donde el movimiento parece no detenerse jamás. Puente Rama 8, Tailandia. Sobre el río Chao Phraya, el puente Rama 8 introduce una pausa visual en el incesante movimiento de Bangkok. Su estructura atirantada se sostiene mediante una única torre inclinada, desde la cual los cables descienden formando un amplio abanico sobre la calzada. Esta composición asimétrica le da una identidad inmediata entre templos, edificios y embarcaciones. Cuando llega la noche, una iluminación dorada recorre el pilar y convierte el puente en una figura luminosa, cuyos reflejos tiemblan suavemente sobre el agua. Contemplarlo desde sus alrededores permite observar muchas versiones de Bangkok, reunidas en un mismo paisaje. Bajo la estructura pasan barcos de madera transbordadores y pequeñas embarcaciones, mientras los rascacielos se elevan detrás de tejados tradicionales. La corriente trae una brisa que alivia el calor y modifica por completo la atmósfera de la ciudad. Aunque el tráfico continúa avanzando desde aquí, todo parece adquirir un ritmo más sereno. El Rama 8 no intenta borrar el pasado ni ocultar la modernidad, sino crear un punto de encuentro entre ambos mundos. Su torre parece inclinarse hacia el río con elegancia, recordando que incluso una metrópolis inquieta puede reservar un espacio para respirar, observar y disfrutar del presente. Puente de raíces vivas de doble piso. India.
En las montañas lluviosas de Meghalaya, los puentes no siempre se construyen, algunos se cultivan. Durante generaciones, las comunidades Khasi han guiado las raíces flexibles del Ficus elástica sobre ríos y barrancos, utilizando estructuras de bambú como apoyo temporal. Año tras año, las raíces avanzan, se entrelazan y penetran en la tierra de la orilla opuesta. En lugar de debilitarse, estas pasarelas ganan resistencia con la edad. Cerca de Cherrapunji se encuentra el ejemplo más extraordinario, un puente vivo de 2 pisos formado por niveles superpuestos que parecen haber nacido directamente de la selva. Llegar hasta él exige descender entre senderos húmedos, escalones de piedra y una vegetación tan densa que apenas deja pasar la luz. Después aparece sobre el río como una criatura inmóvil, cubierta de musgo y alimentada por la lluvia. Cruzarlo transforma por completo la idea de arquitectura. Bajo los pies no hay acero ni cemento, sino raíces firmes que continúan creciendo mientras sostienen a quienes pasan. El agua ruge entre las rocas, los insectos llenan el aire y el bosque parece respirar alrededor. Este lugar demuestra que construir también puede significar esperar, cuidar y colaborar con los ritmos naturales. Aquí cada generación recibe una obra iniciada por otras y la mantiene viva para quienes todavía no han nacido. Puente Hong Kong, Zhuhai, Macao, China. Entre Hong Kong, Zhuhai y Macao, una ruta de 55 kilómetros atraviesa el delta del Río de las Perlas y convierte una extensión marítima en un corredor continuo. El enlace combina viaductos, carreteras elevadas, islas artificiales y un túnel submarino cercano a los 7 kilómetros. Esta última sección permite que los grandes buques mantengan abiertas sus rutas de navegación, mientras el tráfico terrestre continúa bajo el agua. Vista desde el aire, la estructura parece una línea interminable trazada sobre el mar, capaz de acercar 3 centros urbanos fundamentales para la economía asiática. Recorrerla provoca una sensación difícil de asociar con una carretera convencional. Durante varios tramos las costas desaparecen y el horizonte queda reducido a cielo, agua y asfalto. Después la calzada desciende hacia una isla artificial y se introduce en el túnel antes de emerger nuevamente sobre la superficie. Cada transición revela la complejidad de una obra diseñada para soportar tifones, corrientes y un intenso movimiento marítimo. Más que exhibir dimensiones récord, este enlace transforma la manera en que personas, mercancías y oportunidades circulan por la región. El puente Hong Kong, Zhuhai, Macao demuestra que una megaestructura puede funcionar como una ciudad lineal, extendida entre territorios distintos y construida sobre un paisaje que antes parecía imposible de atravesar.